Saludos mis apreciados hermanos, alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque Él nos da el privilegio y la oportunidad de estar en este lugar. No sé si hay algo que está haciendo feedback, ¿no? Ahora sí, ¿verdad? Se escucha mucho mejor. Estamos muy contentos porque el cielo nos da una vez más la oportunidad de estar en este lugar y así alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. El verles a ustedes acá indica de que están apartando su tiempo, están haciendo ese esfuerzo porque quieren venir a escuchar lo que Dios tiene para con nosotros. Y eso es lo que esperamos entonces, hablarle en esta noche de lo que Dios quiere para con cada uno. Queremos de manera muy especial saludar a aquellos que por las redes nos están viendo y escuchando, que nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios en el cual cree esta iglesia, pueda tocar sus corazones y ustedes también puedan tomar una decisión por Cristo Jesús. En la noche de hoy, como lo mencionó ya la hermana en la introducción, nosotros vamos a tocar un tema que le he llamado Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ya al usted escuchar esa expresión, me estoy imaginando que ya en su mente se le vienen rápidamente los pasajes a los cuales hace alusión esa expresión. Y antes de estudiar ese pasaje, a mí me gustaría darle una introducción del por qué vamos a estudiar en la noche de hoy acerca de esto. Como ustedes bien saben, muchas veces nosotros, los seres humanos, pasamos por situaciones difíciles, situaciones en las que nos hacemos preguntas y no tenemos respuesta, situaciones en las que enfrentamos a diario y quisiéramos que Dios nos respondiera y no tenemos esa respuesta. Y entonces en muchas ocasiones el ser humano tiende a desesperarse y pareciera entonces que nuestro Dios está en silencio. Y yo quisiera rápidamente que ustedes me acompañaran a un pasaje que nos hace alusión a lo que yo estoy mencionando a manera de introductorio. En el libro de Éxodo, el segundo libro de la Sagrada Escritura, en el capítulo número 2, y vamos a leer lo que dice el verso 23 al 25. Éxodo 2, 23 al 25, haciendo un énfasis de lo que nosotros mencionamos, que pareciera que Dios no nos escucha y que no nos da la respuesta a su debido momento. Y vean ustedes lo que dice Éxodo capítulo número 2, verso número 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel, dice la Sagrada Escritura, que gemían a causa de la servidumbre, clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Vean ustedes, el pueblo de Israel se encontraba en una situación difícil y dice la Sagrada Escritura, Moisés escribiendo el libro, dice que de lo profundo de su corazón salió ¿qué? Un gemido, salió un clamor. Y dice el verso 24, Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y el verso 25 dice, y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su ¿qué? Su condición. Y cuando usted lee pasajes como esto, usted pregunta, bueno, ¿y qué pasó? ¿Será que Dios no conocía la condición del pueblo de Israel? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Y muchos de nosotros pasamos por circunstancias similares. Entonces, a nuestra mente viene esa gran interrogante. ¿Dónde estás, Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué yo tengo que vivir esta experiencia? ¿Por qué mi familiar tuvo que enfermarse? ¿Por qué mi ser querido tuvo que fallecer? ¿Por qué yo tuve que quedar sin trabajo? Si tú conoces en la condición en la que yo me encuentro. Y en medio de esas preguntas que aparentemente no tienen una respuesta, yo quiero asegurarles a ustedes
que Dios nos ve. Yo quiero asegurarles a ustedes que Dios nos escucha. Yo quiero asegurarles a ustedes que Dios está trabajando cuando aparentemente hay un silencio de su parte. Y es por eso que quiero entonces ahora adentrarnos al tema de esta noche. Entonces, pidiéndole a ustedes que busquemos en nuestras Biblias San Marcos. San Marcos capítulo número 15. San Marcos capítulo número 15. San Marcos capítulo número 15, verso 36 en adelante. Y San Mateo capítulo 27, verso 45 en adelante. Son los pasajes que nos van a hablar de lo que es la expresión del título del tema de hoy. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La experiencia que vivió el mismo Señor Jesús, el cual tuvo que enfrentar una situación en la que él ni siquiera se imaginaba, o que sí se imaginaba que en un momento dado la sabía que iba a pasar, pero vivir esa expresión, y ya lo vamos a mirar, nos puede a nosotros hacer pensar algunas cosas interesantes. Y de este relato yo he sacado 3 cosas que quisiera compartir con ustedes. La número 1, vean ustedes, cuando nosotros leemos San Marcos capítulo 15, verso número 24 en adelante, vamos a encontrar 2 cosas interesantes. Y es que la gente va en un momento dado a tender a criticarnos y a juzgarnos por el Dios al cual nosotros creemos. Vean ustedes, lo que vamos a estudiar está en el contexto de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y dice entonces la Sagrada Escritura, voy a leer con ustedes el verso 24 de San Marcos capítulo 15. Cuando lo crucificaron, repartieron entre sí su vestido, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y dice el verso 25, era la hora tercera cuando lo crucificaron. Verso 26 dice, el título escrito que señalaba la causa de su condena era el Rey de los Judíos. Y crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los pecadores. Y vean lo que dice, verso número 29. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribarías el templo de Dios y en 3 días lo edificarías, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y sigue diciendo el verso número 31, de esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas, y a otro salvó, pero a sí mismo no se puede ¿qué? Salvar. Vean ustedes lo que encontramos nosotros en este pasaje. En el relato de la crucifixión del Señor Jesús, encontramos a personas que estaban burlándose del Señor. Estaban juzgándole de que si a otros había hecho sanidad, ¿por qué él mismo entonces no podía hacerlo para él? Y yo lo quiero llevar un momento a la vida nuestra. En muchas ocasiones nosotros nos enfrentamos con personas que dicen, y el Dios el cual ustedes creen no los puede sanar, y el Dios el cual ustedes creen no les puede dar trabajo, y el Dios el cual ustedes creen no les puede ayudar con su hijo que es rebelde, y el Dios que usted cree que asiste a la iglesia, a ese que ustedes claman que le devuelven los diezmos y la ofrenda, ese Dios no puede hacer algo en su familia. ¿Saben ustedes que la gente va a criticar, la gente va a juzgarnos, la gente va a señalarnos para hacernos a nosotros desanimarnos de nuestra relación con Dios? Y ahí lo hicieron con el Señor Jesús. Y vean, algunos dicen que
si se bajara de esa cruz, nosotros creeríamos. Tremendo, ¿no? Vean ustedes, si el Señor Jesús hizo eso, ¿qué podemos esperar nosotros? Si el Señor Jesús se burlaron, ¿qué podemos esperar nosotros? Bueno, podemos dar un vistazo rápidamente a lo que significa la burla. La burla es una expresión que alguien hace de otro sarcásticamente. Y cuando nosotros miramos la Sagrada Escritura, vemos a algunas personas que se burlaron de él. ¿Recuerdan ustedes a Ismael cuando Isaac, siendo niño, su madre lo estaba llevando, él estaba caminando? ¿Y quién se estaba burlando? Ismael. ¿Recuerdan ustedes también a José? ¿Quién, cuando empezó a contarle los sueños a sus hermanos, que les trajo a sus hermanos cierta envidia, cierto rencor, y luego cuando lo vendieron, empezaron a burlarse de él? Ahora ve a ver si sus sueños se van a cumplir. Sí, están conmigo. ¿Y recuerdan ustedes aquel profeta que iba camino y entonces empezaron a gritar: sube calvo, sube calvo? Se estaban burlando de él. La burla va a existir. Apreciado hermano adventista, de usted se van a burlar. Mi apreciado amigo, algunas personas intentarán hacerles a ustedes quitar esa pasión que ustedes han empezado a tener y empezarán a ser el instrumento del archienemigo de Dios para quitarles a ustedes el deseo de mantenerse en conexión con nuestro Dios. La segunda cosa que yo quiero estudiar con ustedes de este relato es la expresión de angustia de nuestro Señor Jesús. Y vamos ahí en el relato, ahora el verso 34, San Marcos capítulo 15, verso 34. Dice la Sagrada Escritura: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabatina, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Qué tremenda expresión! ¿Saben? Para esta expresión algunos estudiosos dicen que hay tres significados. Una, que Jesús, mientras estaba muriendo, estaba repitiendo el Salmo 22. Voy a pedirle que por favor ustedes vayan conmigo al Salmo 22. Salmo 22, que es un salmo mesiánico. Dice el verso número 1. ¿Están conmigo, verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Vea, algunas personas dicen que mientras Jesús estaba clavado allí en la cruz, estaba repitiendo el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, el cual nos habla incluso de la crucifixión y cuando empezaron a repartir las vestimentas del Señor Jesús. Otros, para una explicación de esto, hablan de que Jesús sintió el peso del pecado en sí y que hubo una separación y que él sintió esa separación entre su Padre, basándose entonces en lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 21. Y un tercero habla del lado humano de Jesús. Pero ese lado humano, quiero que vuelvan conmigo al texto de San Marcos capítulo 15, ese lado humano y esa expresión que él hace
no es una expresión de desespero, no es una expresión de que, ajá, Señor, ¿y qué pasó? Me abandonaste y yo estoy aquí solo. Sino es una expresión de confianza. ¿Saben? Nosotros los seres humanos tendemos a desesperarnos, pero nuestra confianza debe estar basada en Jesús, basada en nuestro Dios. Aparentemente las circunstancias no están como nosotros las pensamos, no están como nosotros las queríamos que estuvieran. Las circunstancias a veces no suelen ser como las planificamos, pero en medio de esas preguntas no debemos dudar del poder de Dios. Y a eso entonces estaba el Señor Jesús allí. Más de uno de nosotros el año pasado, tal vez lo que inició este año, pudimos exclamar algo así: oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Más de uno pudo haber experimentado una enfermedad, esta enfermedad tan terrible que ha acabado con vida. Más de uno tuvo que quedarse sin trabajo. Más de uno pasó por una necesidad fuerte y probablemente usted se preguntó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero yo quiero decirte, mi apreciado, que Jesús está contigo. Cuando Jesús estaba exclamando confiado de que Él estaba cumpliendo una misión y que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo para honrar a su Padre. Que después de esa expresión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él dice: consumado es, y expiró y entregó su vida al Señor. Tú puedes pasar por momentos difíciles, pero ese momento difícil por el cual pase, tu fe no puede menguar. Tú necesitas honrar a Dios en ese momento difícil el cual tú estás pasando. De hecho, la tercera cosa que quiero enseñarle con este pasaje es que nosotros necesitamos honrar a nuestro Dios. ¿Saben por qué? Vean ustedes. Y aquí me gusta bastante lo que dice el verso número 30, voy a leer con ustedes el 38 y 39. Dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era ¿qué? ¿Están escuchando ustedes lo que dice la Sagrada Escritura? Verdaderamente este hombre era hijo de ¿quién? De Dios. ¿Saben, mis apreciados? Nosotros vamos a pasar por momentos más difíciles de lo que hemos pasado. No crean ustedes que ya pasamos, vivimos algo y ya vamos a mejorar, listo. No. Pero que en esos momentos nosotros necesitamos su vida, mi vida necesita ser un testimonio viviente para que otros comprendan que a pesar de las circunstancias que usted está viviendo, aún usted sigue amando a Dios. ¿Sabe qué triste vivimos nosotros? En que personas que estando en una misma fe pasan por una dificultad y se van dudando y reclamando y hablando y poniendo a Dios en mal. Como que, bueno, Señor, yo estaba ahí en la iglesia y mira todos los males que he empezado a vivir. Pero no, en esos momentos difíciles es que nuestra fe se prueba. Y es que allí es donde nosotros necesitamos mantener nuestra relación personal con Dios.
no creas tú que al tomar una decisión por Cristo esta semana va a estar todo feliz. Y si eso fuera así, vamos en nombre de Cristo. Pero el enemigo va a buscar la manera de hacerte daño, de desanimarte, de hacer que tú empieces a preguntar, Dios mío, ¿dónde estaba? Si yo también que estaba, yo asistía a la iglesia y me sentía bien. Y mientras estaba allí sentado, escuchando, me sentía bien. Y después que tomé la decisión, me entregué a Cristo, ahora se vinieron todos los problemas encima. Pero en medio de eso, al mantenerte fiel, Cristo Jesús te garantiza la victoria. La gente que está a tu alrededor tiene que escuchar, tiene que decir verdaderamente, este es un hijo de Dios. ¿Sabe? Viví la experiencia pastoreando en Venezuela, viví la experiencia con un hombre llamado Wilmer Ortiz. Cuando yo llegué al distrito, Wilmer Ortiz estaba en silla de ruedas, pero podía moverse. A pesar de la silla de ruedas, podía hacer algunos movimientos. Y ese sábado en la tarde fui y lo visité. Y al visitarlo, hablar con él, lo veía un hombre firme, un hombre activo, un hombre que se mantenía en las cosas de Dios. Y él me cuenta su testimonio de cuando decidió entregar su vida a Cristo. Y me decía él, yo le pedí al pastor José Luis Tavares que me sumergiera en el agua. Yo no quería ser aceptado por profesión de fe, yo quería meterme en el agua, así, en silla de ruedas. Y así fue sumergido en el agua. Sintió, y él contaba su testimonio, que su experiencia había hecho que su esposa también entregara su vida al Señor. Pero tenía una hija, el cual había visto el testimonio de su papá, de su mamá, pero aún no había entregado su vida a Cristo. Y él conocía todo de la iglesia, sabía de la iglesia, y de vez en cuando los sábados iba a la iglesia, pero hasta allí. Y saben ustedes que Wilmer Ortiz empezó a enfermarse más de lo normal, y a él se dializaba. Y en una de esas que lo estaban llevando a la diálisis, cuando un paramédico lo levantó, hizo un mal movimiento, y ahora sí es verdad que no lo dejó, pero ni que se sentara en la silla, estaba acostado nada más. Yo fui a visitarlo al hospital, lo miré así en la cama, sin poder moverse, solamente movía sus brazos, su rostro, y le pregunté, Wilmer, ¿cómo te sientes? Y me dijo, pastor, mi fe firme en Cristo. Es tremendo. Uno iba a visitarlo y salía reconfortado. Y yo recuerdo que en medio de sus circunstancias fue agravándose un poquito más, al punto que un diciembre mi teléfono sonó para darme la triste noticia que Wilmer Ortiz había descansado en Cristo Jesús. Yo fui, hicimos el sepelio. Recuerdo yo que salí de vacaciones, fui a visitar a mi mamá, y al regresar otra vez al distrito, su hija, Yemire, me mandó a llamar. Se sentó conmigo allí en el patio y al empezar a hablar conmigo me dijo, pastor, siento una impotencia bien grande.
Yo pude haber entregado mi vida a Cristo Jesús mientras mi papá estaba con vida. Y por alguna razón no lo hice. ¿Por qué Dios permitió que Él descansara? Imagínense ustedes. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo la miré fijamente y le dije, Yeniré, hay una esperanza. Si tú te mantienes firme, ese siervo, cuando Jesús venga, se va a levantar y tú lo vas a encontrar. ¿Saben ustedes, familia? Tuve la oportunidad de bajar las aguas bautismales junto con Yeniré, bajarla, bautizarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy Yeniré sigue en la iglesia. Hace un tiempito atrás me llamó para que pudiera yo casarla dentro de la iglesia. Y aún sigue esperando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo para encontrarse con su amado, con su amado Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es probable que sea la expresión de angustia que pudieras tú sentir en este momento. Es probable que estés pasando por alguna noticia que no la quisiste escuchar. Es probable que en circunstancia la cual tú estás enfrentándote, tienes esa gran interrogante. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás, Señor, que no te veo? Pero quiero decirte que en medio de esa interrogante, en medio de ese clamor, en medio de esa angustia, Jesús está contigo. Jesús está a tu lado. Y por eso Él te invita a que tú puedas probar con Él. Y saben, mis apreciados, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero desafiarlo a usted a que hoy, en medio de su interrogante, en medio de sus luchas, usted pueda confiar plenamente en Cristo Jesús. También no está tan fácil. No está tan fácil por las circunstancias que vivimos. Pero lo mejor que nosotros podemos hacer es confiar en Jesús. Quiero preguntarte, mi apreciado, ¿quieres confiar en Jesús? ¿Quieres renovar tu fe en Jesús? ¿Quieres decirle hoy al Señor Jesús que estás dispuesto, que en medio de las circunstancias que estás viviendo, que sea una separación, que sea una pérdida de trabajo, que sea una circunstancia difícil, familiar, un hijo, una enfermedad, cualquier sea la circunstancia, quieres decirle al Señor Jesús que tú, a pesar de esas interrogantes, ¿quieres confiar en Él? ¿Quieres tú reafirmar tu fe con Jesús? Si ese es tu deseo, entonces hoy te quiero decir que hay esperanza en Jesús. No te vayas, mi apreciado amigo, sin antes decirle a Jesús que quieres entregar una vez más tu vida a Él. Y de seguro Él, con los brazos abiertos, estará esperando. Que el cielo te bendiga grandemente. Amén.